Tu pregunta es interesante porque tiene que ver con el ejercicio del periodismo fuera de Lima, ¿no? Que en muchos casos son ejercicios realmente heroicos, solitarios y expuestos a muchas más vulnerabilidades que los periodistas que hacemos nuestro trabajo en la capital. Y yo dedico este libro, El otro Vladi, a Edvan Ríos y Santos Porras, dos periodistas huancaínos de la unidad de investigación del diario Correo en su edición local, que desde el primer momento advirtieron que Cerrón era una farsa política, ¿no? Era un supuesto revolucionario o un supuesto médico filántropo que en verdad tenía una agenda escondida y que en su gestión gubernamental como presidente de la región Junín hizo exactamente lo contrario a lo que en su momento ofreció en campaña y a lo que proponía como gran revolución socialista, ¿no? Una gestión impactada por la mediocridad, la medianía, la irresponsabilidad y sobre todo la corrupción, que es grandilocuente en Junín, es superlativa, diría yo, en los dos periodos de Cerrón, el segundo al mando del vicepresidente en este momento, ¿no? Ellos no solo sufrieron acoso de parte de los sicarios mediáticos que contrataba el gobierno regional presidido por Cerrón, incluso sufrieron acoso dentro de su propio medio, con un nuevo director, como yo narro con señales y detalles en el libro. Sus cartas de renuncia son realmente un ejemplo de lo que es defender los valores democráticos del periodismo independiente. Pero no solo eso, sino que además sufrieron atentados directos contra su integridad, ¿no? A Edvan Ríos le pusieron un explosivo en su casa cuando su esposa estaba embarazada, ¿no? Y a Santos Porras lo secuestraron y literalmente lo quisieron asesinar, tirándolo al río Mantaro para que se ahogue en estas caudalosas aguas de este río. Así que su trabajo creo que es tesonero, como yo digo en el libro, fue el inicio de todas las demás investigaciones periodísticas que hemos seguido sobre Cerrón y Perú Libre, y por eso que les dedico, sin ánimos de convertirlos en héroes tampoco, porque ellos son de muy bajo perfil, pero yo siempre digo de alta eficacia periodística, ¿no? Sino más bien con la idea de reivindicar a todo el periodismo provinciano, que a diferencia de los que hacemos nuestro trabajo en Lima, tienen muchísimos más problemas, están mal pagados, no tienen apoyo de sus medios, eh, son más vulnerables porque en provincia no solo los atacan, sino que contratan ejércitos de sicarios mediáticos para difamarlos y los terminan enjuiciando. A Edvan Ríos y a Santos Porras les metieron 20 querellas los de Perú Libre, ¿no? Solo pudieron sentenciarlos en un caso, bueno, porque en fin, ya era imposible controlar a todos los jueces venales, ¿no? Así que por eso les dedico el libro. Amigos periodistas siempre dicen que me gusta meterme en el entresijo de los personajes que tienen una careta pública, digamos, una biografía más o menos respetable hacia afuera, pero que en el interior guardan muchos cadáveres, ¿no? Y me gusta desmitificarlos a través de una investigación exhaustiva, periodísticamente hablando. Quizá esa sea la intención de mi trabajo, ¿no? Es decir, los periodistas de investigación estamos para hurgar debajo de la alfombra, ¿no? Para poner los flashes ahí donde hay opacidad, ahí donde hay una media verdad que termina siendo una gran mentira, ahí donde se esconden lo que yo llamo, parafraseando la Biblia, sepulcros blanqueados, ¿no? Es decir, gente que tiene habilidad para proyectar una imagen respetable, pero que en el fondo son tan pérfidos o cuanto más corruptos o irresponsables que los que abiertamente se muestran como tales, ¿no? Así que ese es el incentivo que he tenido yo en mi carrera como periodista, meterme en los personajes que son políticamente correctos, inmaculados, y que en algún momento de mi trabajo yo me encuentro con información, con historias, con testimonios que contradicen esas biografías prístinas, impecables. Yo digo, acá solo hay dos opciones: que alguien quiere difamar a estos señores o que realmente no son tan prístinos como aparentan, ¿no? Con esa lógica me metí a investigar a Quetín Vidal, encontré que la segunda
hipótesis de trabajo era la correcta. Con el tema de Vizcarra también tenía muchos indicios y de hecho habían información trascendida como sueltos en medios de que Moquegua no había sido el gran gobernador como él se había vendido, sino que habían muchas cosas irregulares ahí, así que me fui a Moquegua a irlo a investigar, investigando eso y la gestión de la pandemia encontré el vacuna gate. Y con Cerrón más bien sí tenía algo más de información, porque yo soy huancaíno, entonces muchos amigos que todavía viven allá me decían, no, Cerrón es un desastre como gobernador, ¿no? Pero claro, como no vivo en la ciudad, como normalmente en la prensa nacional los casos en general de todas las regiones no trascienden como debieran, las secciones de nacionales en los periódicos como las internacionales son cada vez más reducidas, como si Lima estaría viviendo de espaldas al interior, etcétera. No tenía conciencia plena de lo que había en esa gestión, pero bueno, me fui a investigar y encontré muchas cosas. La ventaja que he tenido es que una vez que Cerrón ya se hace un personaje gravitante en la política nacional después de la primera vuelta, todos los medios nacionales y las unidades de investigación de los diarios más importantes también se metieron a investigar y eso ayudó a que yo también pueda rápidamente mirar el caso desde una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Ahora, a tu segunda pregunta, personajes que se me han escapado. Sí, yo tenía un libro programado el 2006, 2007 con Matilde Pinchi Pinchi, que era la gran delatora del régimen fujimorista. Avancé mucho con ella, incluso llegué a publicar una suerte de perfil, adelanto, en la revista de Etiqueta Negra, que se llamó El Código de la Pinchi. Pero lamentablemente me encontré con una beca para ir a México a estudiar una maestría, en fin, el premio García Márquez, y me fui a México 7 años, y ahí es donde perdí la gran oportunidad de perfilar a Matilde Pinchi como ese gran personaje que fue al final del Fujimorismo. Cuando he regresado ya ella estaba en otra faceta, el Perú había avanzado con nuevos corruptos y más escandalosos todavía, entonces ese proyecto se ha enfriado. Y en algún momento también he tenido en la mira a algunos personajes que son o que proyectan una imagen prístina, incluso del periodismo. Tengo una amiga argentina que es muy buena periodista de investigación y cronista, escritora, que escribió sobre un factotum del periodismo argentino, Jacobo Timerman. Y leyendo su libro me inspiré, dije, de repente acá en Perú podemos encontrar algunos personajes similares. Todavía no me he metido a investigarlos, pero no descarto que más adelante podamos hacer algunas investigaciones, siempre en el mismo lado de querer descubrir algo de un personaje que aparenta ser muy prístino, y hay algunas ya noticias que contradicen esas biografías. Así que siempre mi incentivo ha sido eso, meterme a indagar la verdadera entraña de un personaje que se esmera muchísimo en aparentar lo que en el fondo no es, ¿no? Claro, es verdad que reportear en pandemia es mucho más difícil que en tiempos, digamos, de la vieja normalidad, ¿no? Porque hay medidas de bioseguridad, no todo el mundo te quiere recibir en su casa, dice, sorry, pero hablemos por teléfono, hablemos por Zoom, y el Zoom, siendo efectivo, no tiene pues la potencia de mirarle los ojos a un testigo, de poder cambiar de temática, o en su casa ellos te dan un recuerdo, etcétera, ¿no? Sin embargo, sí he podido viajar 4 veces a Huancayo, y yo he corrido con un poco de ventaja acá porque yo conozco mucha gente allá, ¿no? Incluso todavía parte de mi familia, aunque menor, vive allá. Eh, y yo estudié al colegio allá, así que muchos de mis compañeros del colegio hoy son autoridades, son gente que se mueve en diferentes aspectos, son médicos, son abogados, en fin, algunas autoridades incluso. Ellos han sido muy generosos en ayudarme a esclarecer esto porque todos querían que se conozca la realidad de lo que estaba pasando en Junín. Eh, y en el caso específico, por ejemplo, de tus dos preguntas puntuales, las fotografías de Cerrón en su casa, obviamente yo no pude ingresar a su casa porque Cerrón simplemente nunca contesta, y él cree que los periodistas son enemigos de clase, ¿no?
Pero he podido hablar, por ejemplo, con 4 fuentes distintas, incluso 2 de ellas no se conocen a los otros 2 mujeres, 2 varones, que hasta hace poco han sido del entorno muy cercano de Vladimir, incluso una expareja eventual de Cerrón, ¿no? Que ha tenido acceso a su casa, incluso lo ha visto con el torso desnudo, por eso yo hablo de esta anécdota del crucifijo. Y los 4 han coincidido en describirme claramente esta casa, que es parte de su personalidad megalómana, ¿no? De tener sus fotografías de Cuba, de presumirlas, de dedicarles media hora, 1 hora a cada visitante ilustre que tiene en su casa para contarle una por una las fotografías que ahí se guardan, ¿no? Así que cruzando 4 testimonios de primera mano que son coincidentes y además relatan con detalles lo que han visto, he podido reconstruir esa escena que yo describo en el libro. Y respecto a la señora Luisa Moraima Sobrevilla Daniels, ella es como parte del círculo social en la que yo me movía en Huancayo. Ella era colega de mi mamá, porque mi madre fue profesora, enseñaba en el mismo nido. Así que yo le decía tía Lucha, ¿no? A Luisa. Y después fue alumna de mi padre. Mi padre fue profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad de los Andes, allá en Huancayo. Y coincidentemente, Luisa Sobrevilla estudiaba en la segunda promoción de esa Facultad de Derecho con el padre Cerrón. Y claro, mi papá fue alumno de los 2, ¿no? Yo no he puesto esos detalles porque, en fin, pero con Luisa Sobrevilla he tenido unas conversaciones largas y he podido reconstruir algo importante, ¿no? El paso del padre de Cerrón en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro, donde Luisa Sobrevilla también fue alumna, y posteriormente el paso del papá de Cerrón como estudiante de Derecho. No terminó la carrera porque en el camino lo asesinaron en el año 90, pero eso es un testimonio que me ayudó a darle digamos, un clima, de escribir exactamente cómo eran las escenas de esos recuerdos que ella describía y que le dan contexto para explicar un poco la naturaleza radical de izquierda de Cerrón, porque lo ha bebido desde la familia, ¿no? Así que su testimonio fue muy importante y así como ella ha tenido muchos testimonios, algunos off the record, algunos incluso no me han autorizado la mayoría a poner sus nombres, porque también hay temor, hay resquemor en Huancayo sobre este personaje, un monje negro de la política local lo consideran, pero he tenido suerte, por eso que, digamos, he aprovechado este lazo que tengo con mi tierra para poder tener la mayor cantidad de testimonios y ya sobre eso luego jerarquizarlos, sistematizarlos y después ya abocarme a la segunda etapa del trabajo que era la escritura, ¿no? Creo que primero por la familia de donde provienen, ¿no? Cerrón venía de una familia altamente politizada, de izquierda radical. Su padre no solamente fue dirigente estudiantil, fue dirigente gremial en el SUTEP de la zona, fue ideólogo de muchos universitarios de la UNICP que terminaron siendo mandos políticos o militares de Sendero, fue decano y fue vicerrector de una universidad altamente politizada. Igual su mamá es una profesora también de izquierda radical. Y claro, ellos, yo diría, para resumirte, con tu pregunta es muy importante, Cerrón, si bien siempre quiso ser médico, él antes de tener una vocación hipocrática, tiene una vocación política. A él, más que el ejercicio de la medicina, lo que le interesa es el ejercicio del poder, ¿no? Y por eso es que se ha ido a preparar profesionalmente a Cuba, pero más que eso se ha ido a preparar ideológica y políticamente en Cuba. Por eso estuvo 11 años y cuando regresó puso en marcha un plan que le ha surtido efecto. Después de un tiempo, él está cosechando su estrategia que la diseñó muy temprano, desde que regresó a Huancayo en el 2001. Y cuando regresa, lo primero que hace es hacerse un nombre. Y por eso es que
empieza a hacer operaciones de manera gratuita, gente sin recursos, pero pedía que traigan a la prensa, a los familiares, ¿no? Y poco a poco en la prensa local se hace conocido como el médico del pueblo. Primero le decían el doctor cubano, porque había estudiado en Cuba, después el médico del pueblo, después incluso el filántropo de los Andes. Es ahí donde ya conocido como personaje, digamos, con sensibilidad social, eh, como un médico solidario, es que ingresa con esa base social a hacer política y de ahí no ha parado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, sí, hay muchos médicos que se han ido a preparar profesionalmente en Cuba y probablemente nunca hayan participado en política activa, es porque ellos tenían bien claro que lo importante en su vida era su vocación profesional, ¿no? Su juramento hipocrático. Cerrón no, Cerrón, si bien pudo tener una vocación profesional, para él lo más importante es su vocación del poder por el poder. Tanto es así que en pandemia, desde marzo del 2020, Cerrón no ha vuelto a ejercer la medicina en su hospital de salud en Huancayo, poniendo una serie de pretextos al punto de que Salud ha tenido que destituirlo y Servir ha ratificado esa decisión administrativa porque no había justificación para que en plena pandemia un médico joven, sano, aúna sus esfuerzos para combatir esta terrible enfermedad. Por eso es que yo digo no tiene tanta vocación hipocrática, su vocación es por el poder.